nos encontramos con Israel, un miembro de Arte de Valencia que forma parte del proyecto Circo Diverso. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta es ¿cuándo empezasteis con el circo? Empezamos con el circo en el momento cuando una persona llamada Juan Juanín se interesó por la asociación de mostrar circo a la gente de la universidad funcional y demostrar que nosotros podíamos hacer cosas diferentes. Que da igual de dónde vengamos o donde seamos, que podíamos hacer cosas que los demás no podían hacer y que somos igual que los demás. ¿Cómo se llama el espectáculo que haces y en qué consiste? Se llama Búsqueda de la felicidad y consiste en demostrar que la felicidad no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Que uno es feliz si quiere, no es feliz cuando le viene. ¿Cuántas actuaciones lleváis en total? Llevaremos, pues, yo calculo que unas 20-25 seguro, porque entre los de la... Primero fuimos fuimos a Italia, fuimos a Portugal, hemos ido a muchos sitios, hemos viajado mucho, hemos ido a muchos lugares, a escuelas, claro, no sé cuántos, no te puedo decir exactamente cuántos porque he perdido la cuenta. ¿Cuántas veces habéis actuado por España? Yo 2 veces, en Italia y en Portugal. ¿Qué es lo que hacéis en la actuación? Pues hago diálogo, malabares y plato chino. ¿Nos podrías hacer una demostración? Claro. Si tú eres mi espejo, ¿por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz que camina de puntillas. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Genial, Israel. Muchísimas gracias por la entrevista. De nada. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.